qué maravilla. Aparte que Ana, estás en tu casa, porque Imagine es ese negocio de CaixaBank, ¿no? Que apunta más a las nuevas generaciones. Y ahora nos cuentas de tu proyecto, Paloma. A mí me gustaría empezar por esa idea de lo de María Zambrano, del sueño a la realidad, ¿vale? Un poco para saber si cuando pensabais en ser CEOs, si es que alguna vez lo pensasteis, pero qué deseos o qué imagen os venía a la cabeza y ahora que lo habéis conseguido, ¿qué ha cambiado respecto a aquello que pensabais de yo quiero liderar una compañía? Si es que lo pensabais, que es que me estoy aventurando. Yo no lo pensaba, o sea, nunca proyecté eso como una meta, pero sí que es verdad que mis padres siempre me dicen que cuando me preguntaban qué quería ser de pequeña, yo les decía que quería resolver problemas muy difíciles. Y cuando me preguntaban qué carrera vas a querer hacer, la más difícil. ¿No? Y yo creo que eso conecta un poco pues, con mi forma de ser, ¿no? La resolución de problemas vista desde el querer generar impacto. Y con el tiempo y con todas las oportunidades profesionales que he tenido, o sea, he tenido la maravillosa suerte de estar pues en el proyecto Imagine desde el principio. O sea, yo lo vine a hacer en 2016 y he pasado, pues como tantas de vosotras, ¿no? También han pasado por aquí muchas personas que han dicho, yo es que empecé desde el principio, ¿no? Bueno, pues también fue mi caso, con un equipo muy pequeñito que ha ido creciendo y el proyecto ha ido evolucionando de tal forma que el ir viendo cómo cada decisión y cada la implicación generaba ese impacto es lo que a mí luego, cuando lo veo en perspectiva como CEO, digo, es que en realidad has estado siendo CEO de tu pequeño proyecto en cada rol en el que has ejercido, ¿no? Qué bueno, Ana, eso de lo más difícil de la carrera que has dicho, no sé, tienes que decir cuál estudiaste. Sí, yo hice Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Sí, me imaginaba algo así. Me imaginaba algo así, pero a mí me ha recordado a mi abuela, ¿no? Ella decía, que siempre se lo decía a su madre, me ha recordado a mi abuela que siempre me decía, nada fácil te dará satisfacción, ¿no? Que es como un dicho que siempre decía, nada fácil te va a hacer estar satisfecha, ¿no? Paloma, ¿en tu caso? Pues yo muy parecido. Yo la verdad que nunca había soñado con ser CEO. Yo soñaba con corregir algo que me dolía, un problema social, y eso acabó repercutiendo en montar una empresa y acabó llevándome a ese rol, ¿no? Y sí es verdad que la imagen que yo tenía de los CEOs antes de convertirme en ello, pues parecía que era como la persona que decide qué hay que hacer, cómo hacerlo, la que pone todo en como si todo... Me he dado cuenta de que al revés, el CEO no es el que está arriba, es la raíz. Y tenemos que ser simplemente, para mí, eso que me dolía, que me llevó a montar una empresa, es mi trabajo más importante, marcar la visión y la obsesión de la compañía a medio y largo plazo, cuál es nuestro propósito en el mundo y dejarme la cara fuera para traer recursos para poder conseguirlo, ¿no? Y ya está, todo lo demás es ayudar al equipo y ayudar a que las personas lleguen a su mejor versión y que sean ellas las que nos digan cómo se llega ahí, qué hay que hacer, qué necesitan y confiar en ello. Y si la persona se equivoca, nos equivocamos con la persona. Entonces, al final, un poco la perspectiva que a mí me ha cambiado es que el CEO no es la primera persona, más bien es la última. En algunos sentidos. Qué bueno. Vuestra generación no se reconoce en modelos jerárquicos o modelos viejos, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas habéis tenido vosotras que inventar en vuestra gestión del día a día con los equipos, en la toma de decisiones, que no estaban en ningún libro de management, por decirlo de alguna manera? Para mí, lo único que me ha funcionado es cuando me empezaba a escuchar, o sea, cuando empezaba a ser yo misma y hacer lo mismo que hacía o de la misma manera, ¿no? O sea, al final el rol cambia la responsabilidad, cambia a veces algunos de los foros en los que estás o el tipo de decisiones que tienes que tomar, pero el cómo lo haces y desde dónde lo haces, eso es lo que para mí no ha cambiado. Y que de alguna forma creas en tus capacidades, porque hay momentos en los que entras como en mucha duda, ¿no? El creer en tus capacidades y sobre todo el no hacerlo sola, ¿no? Que es un poco lo que también apuntaba ahora Paloma. Yo creo que nosotros al final somos un reflejo de la compañía y tenemos que inspirar desde el ejemplo y desde la influencia, pero con una escucha activa tremenda. Y más cuando estamos teniendo equipos que son, como bien apuntas, generación Z, que en muchos casos, y en el mío particular, que además vamos a un cliente que es generación Z, o sea, nadie mejor que ellos sabe
lo que necesitan, cómo conectar con ellos, lo que les impacienta, lo que les inquieta, lo que les preocupa. Entonces, desde esa escucha activa, crear visión y conseguir que esa visión trascienda a la compañía, ¿no? Porque al final es que se la sientan suya y que cada persona entienda cómo individualmente y colectivamente contribuye a esa visión. Es una gran pregunta. En mi caso, la edad media de las 31 personas que trabajamos en Tribu es 28 años. A mí lo que más me pide la gente más talentosa es libertad. Entonces yo me he dado cuenta que la herramienta para romper con la jerarquía es la confianza absoluta. Y además he redescubierto lo que significa la confianza. Yo pensaba que confiar es, venga, sí, confío en ti, hazlo, pero luego lo superviso y si no me mola, lo damos una vuelta o pregúntame antes. No, la confianza es, de verdad, estás aquí porque confío en tu talento y te voy a dar toda la libertad de, eres directora creativa, lanza la campaña que te dé la gana y si luego la campaña sale mal, habrás aprendido tú, habremos aprendido todos y nos equivocaremos con el equipo. Y si alguna vez, y esto mis empleados lo saben, hay una frase que le hemos ido dando sentido, ¿no? Si falla uno, fallamos todos. Pero yo me canso de decirlo, si un día quebramos porque has metido la pata, quebramos porque has metido la pata y nos iremos todos, igual que me pasará a mí. Entonces es la confianza desde, de verdad, estás aquí porque apuesto por tu talento y ahora desplígalo y la gente quiere libertad. Ahora mismo, además yo creo que los jóvenes estamos, y los muchos más jóvenes están, cada vez más conectados con un acceso a la información tremenda y tienen el mundo en sus manos. Y en 4 clics mañana se ponen a trabajar en cualquier otro sitio y la gente que sabe que tiene talento y confía en sí misma no tiene ningún miedo. Entonces, o le das aquí la oportunidad de desplegarse radicalmente o entonces la jerarquía es para mí, echa el buen talento de los sitios y otra cosa es que tú tengas líderes que se encargan de sacar la mejor versión de ti, de ayudarte con ese feedback constructivo, que a mí la palabra del feedback también me genera un poco ruido, es más como si te tengo que decir lo que estás haciendo mal, no, es juntos vamos a pensar que hemos aprendido tanto de lo que ha ido bien como de lo que ha ido mal y que la persona despliegue. Entonces, sí, la jerarquía ya no tiene cabida en equipos jóvenes. Hablabas de la libertad, Paloma, y es verdad que bueno, todos los estudios, y va muy vinculado con esa idea de libertad, dice que el 60% de los jóvenes que lideran, bueno, o que no lideran, pero que quieren o les gustaría liderar, priorizan muchísimo la salud mental. Entonces, ¿esto cómo lo estáis haciendo en 2 proyectos que la exigencia es importante, que cumplir los objetivos es importante, que estáis creciendo? Nosotros siempre, a mí me gusta mucho decir que somos lo que hacemos y que en realidad como compañía y como equipo y lo llevamos como realmente a todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos es que la mayoría, bueno, los proyectos, los equipos, ellos aparte de su día a día, pues tienen un espacio en el que hacen proyectos con la compañía, pero que realmente les pueden llegar a equilibrar, ¿no? O sea, hay un punto donde, y más cuando eres un banco, ¿no? Que entender tu misión y encontrarle el encaje en el poder transformacional que tienes en la sociedad es importante, ¿no? O sea, al final nosotros damos solución financiera y también no financiera pues para que los jóvenes, porque es el cliente principal al que vamos, tomen las riendas de su futuro y de su dinero. Y cómo eso, aparte de en definición de producto, lo trasladas a otras iniciativas que realmente les den esas riendas, es la clave en nuestro caso para que el equipo sienta que está contribuyendo a un propósito mayor, ¿no? Y aquí pues proyectos como la educación financiera son clave, pero no la educación financiera que conocemos tradicional. Una educación financiera hecha de otra manera, con otros canales, con otros formatos, otros lenguajes, el que realmente conecta, ¿no? Hecho al que ellos les hubiese gustado tener. Programas de emprendimiento joven, hacemos muchísimo apoyo al emprendimiento joven. Estamos en contacto con muchísimas universidades para dar ese impulso, ¿no? a esa empleabilidad y a ese despegue del que también antes se hablaba, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas que complementan y encajan también con nuestra misión de formar parte activa del cambio y acompañar en esa toma de riendas, encaja muy bien en lo que el propio equipo y empleado necesita, ¿no? Paloma. Pues para mí el tema de la salud mental estoy transicionando un poco en la sensación que me genera. Creo que hay que llevarlo ya un poco a lo que estamos llevando la salud física en general, ¿no? O sea, tú puedes
trabajar por evitar enfermedades o lo que ahora está queriendo hacer la gente. Yo hago ejercicios de fuerza y quiero, o sea, empoderarte de la salud. Muchas veces ahora, mucho de lo que se habla en salud mental, yo lo siento como parches, de las soluciones hablo, y sé que es un tema delicado, pero como parches para paliar el estrés. Estoy estresado, voy a hacer deporte. Estoy estresado, meditar me ayuda. Yo sé que estas dinámicas son clave, ¿no? y que efectivamente a todos nos pueden ayudar en momentos de frustración a gestionarlo, pero para mí la clave está en la felicidad. Es decir, hay que trabajar por que la gente sea feliz. Si tú estás feliz, no desencadenas en problemas que luego tienes que acabar resolviendo. Entonces, la felicidad es un estado de bienestar que pueda ser sostenido en el tiempo. Por supuesto, hay gente que viene o que traes problemas del pasado que tienes que arreglar para poder desencadenar ese estado de plenitud, ¿no? Pero me pasaba el otro día, yo trabajo con un coach de liderazgo, estábamos haciendo me he metido en un máster y teníamos que hacer como una encuesta y tal, y me tenía que evaluar. Y en una de las preguntas ponía, ¿está Paloma obsesionada con el trabajo? ¿Está adicta al trabajo? Ostras, pues el 99% de gente que me conozca diría que por supuesto sí, ¿no? Y él puso, no, nada. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque trabajas porque te divierte. En plan, no es que estés obsesionada y que te esté generando. Entonces, yo no siento un estrés negativo, llevo una vida muy activa y hago, pero estoy haciendo lo que me divierte, me siento plena y entonces eso no repercute. Entonces, para mí no son problemas que se generen por el exceso de carga, no son problemas que se generen porque hay mucho trabajo, porque hay problemas, porque hay retos. Es porque la persona no está en un sitio en el que puede ser feliz y esos retos le estén sumando a su desarrollo personal, a su contribución al mundo y a su propósito en la vida. Entonces, como líderes, nuestro trabajo ya no es ayudar a que la gente sepa cómo reducir o gestionar el estrés, sino poner a la gente en un punto en el que sus capacidades en ese contexto puedan desarrollarse, que para mí eso es el talento. Hay gente que puedes estar en un sitio y no eres muy talentoso y de repente te ponen en un sitio donde lo comentaban antes, tus fortalezas pueden brillar. Entonces hay que poner a la gente en su sitio y yo hay con gente con la que me he sentado a decir, es que esta empresa o este proyecto no te hace feliz, tío, es que te motiva a otra cosa, en plan, da igual lo que hagamos. Entonces es acompañar a la gente incluso a irse a sitios donde puedan encontrar su felicidad y desde ahí ya yo creo que la salud mental la podremos trabajar como nos hacemos más fuertes, cómo cada vez aspiramos a ser más y más felices y no tanto a buscar soluciones como un poco circunstanciales a problemas que son más trascendentes. Me encanta escucharte, Paloma, porque, claro, yo te estaba escuchando con la transparencia con la que le podrías invitar a alguien a decir, oye, este no es el proyecto que te está haciendo feliz, cuando yo, con 25 años emprendiendo, he tenido un miedo a decírselo a unas cuantas personas, ¿no? que a veces estaba deseando que no estuvieran en mi proyecto porque no tenían ganas o porque no los veía y no me he atrevido, ¿no? O sea, que me encanta que tengas ese atrevimiento, ¿no? Y que lo sigas haciendo. Pero sí que me gustaría ahora dejarle a esa María Zambrano, a ese premio Cervantes, que os hiciera una pregunta que tiene para vosotras, ¿vale? Vosotras estáis escribiendo un nuevo guión de liderazgo. ¿Qué legado os gustaría dejar, no solo en vuestras compañías, sino en la idea de lo que significa ser CEO para la próxima generación que vendrá detrás? Eso tener un premio Gran Cervantes pregunta. haciéndote la pregunta. Sí, está Se me ha puesto la bien, carne de gallina, es que verla ahí hablar... Joder. Está bien, está bien. A mí el otro día me dijo un CEO que me llamó muchísimo la atención, fue, además lo digo porque ha salido publicado, fue el CEO de Capgemini. Le pregunté una cosa y no sé cómo, como esas palabras que se ponen de moda, ¿no? Que ahora decimos todos contexto, legado, ¿no? Pues le pregunté una idea de legado y me dijo, uff, eso de legado suena como demasiado ambicioso, ¿no? Pero es verdad que cuando tenéis, sois muy jóvenes, ¿no? Y estáis liderando una compañía, pues sí que quiero preguntaros, como tenéis muchos años por delante, ¿no? Pues yo intuyo que el legado va a ser importante. Entonces me gustaría preguntaros cómo María Zambrano ha hecho, ¿no? Sobre ese legado. O sea, yo creo que con sembrar la semilla, ¿no? Porque al final, pues como bien dices, el legado requiere años y requiere trayectoria, ¿no? Y cambiar radicalmente requiere tiempo. Pero solo con sembrar la semilla de que el liderazgo que tengamos sea pues, muy fuerte en valores y con mucha coherencia en valores y con mucha transparencia a la hora de hablarlos, creo que sería bastante suficiente, ¿no? Porque antes lo hablábamos también,
con la transformación de la tecnología y la velocidad a la que va y cómo va a cambiar todo en los próximos años, ¿no? Que ni ahora somos capaces de anticiparlo, la ética, los valores, la coherencia y el poderlo hablar pues, entre las personas va a ser lo que va a marcar la diferencia en cualquier solución, en cualquier producto, en cualquier empresa, porque sin esa parte como tan fundamental, tan propia y esencial de las personas, creo que no vamos a estar preparados para adaptarnos a todo lo que vendrá, porque será sin ninguna duda diferente y requerirá de la mejor versión de todos en constante evolución. Entonces yo conectaría con lo más profundo, con la intuición de las personas, con la esencia. Para mí sería un poco el mensaje, o sea, el legado de que un líder está al servicio del equipo y no el equipo al servicio del líder. Ese es el prisma que a mí me gustaría cambiar y que todos juntos estamos al servicio del propósito que perseguimos, por lo que estamos aquí a resolver con la empresa o con lo que hagamos, ¿no? Pero es un poco la sensación, es la definición que yo le doy un poco a un líder, es la persona que te ayuda a llegar donde tú solo no llegarías, pero te ayuda a llegar a ti. No le ayudas tú a llegar al líder a ningún sitio. Entonces, de verdad, para mí un líder está al servicio de los demás y es un desprendimiento absoluto del ego, de muchas cosas que a veces no estamos del todo preparados para hacer, sobre todo en roles de más autoridad. Es que hay muchas palabras, autoridad, jefe, normas, permisos, que yo eliminaría del vocabulario de las empresas, y ese sería, que los líderes están al servicio del resto. Os he dicho que era la última, pero es que acabo de tener una idea, a ver si, aunque no esté en guión, podéis decirnos. Está claro que jerarquía era una y que acabas de decir, Paloma, algunas palabras pues que las eliminarías, ¿no? Permisos y todo esto. Pero ¿qué es aquello que decís de un líder mayor que vosotras, con mayor experiencia y demás, que decís, uff, o sea, no, esto no? O sea, ¿qué es aquellas cosas que veis que son errores que están cometiendo CEOs de otras compañías con los que os encontráis en foros, incluso en vuestra actividad, ¿no? Con clientes y demás? ¿Qué es aquello que decís, uff, esto no mola? ¿Qué cosa más? El ego, por supuesto, lo ha dicho Paloma, pero alguna otra cosa que podamos aprender, no sé, que podamos decir, esto no lo hagas, que la generación Z dice que no hay que hacerlo. Sí. Bueno, a mí me molesta mucho a personas de otras generaciones, y a veces lo hago yo y siempre por eso pregunto antes, hablando de otras generaciones con un tipo de afirmación como cuando una madre dice moderno. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, es una... o sea, que no es auténtico. O sea, no estás conectando con eso que estás diciendo porque no lo has vivido, no te refleja, no... Entonces me hace un poco como de choque, ¿no? O sea, al final yo creo que la generación Z quiere que les preguntemos más y que les demos más voz, y que lo que podemos hacer los líderes es darles voz, más que opinar por ellos. O sea, no opinar tanto, ¿no? Sí. Sería una. Sí, yo te podría decir para qué tipo de persona no trabajaría. Vale. Me sirve. Sí. Sí, no trabajaría para una persona que me diga lo que tengo que hacer. Porque para eso estoy yo ahí, ¿no? Para decidir lo que tengo que hacer. Tú me dices hacia dónde, qué recursos tengo. No trabajaría para alguien que habla primero, que vas a una reunión y te dice, bueno, venga, pues hoy hacemos... No, en plan, escucha, venimos. Y no trabajaría para alguien que me hiciera deshacer trabajo, deshacer errores. Pues eso, pues, has publicado algo no sé dónde, pero no podemos decir bórralo. No, tío, ya está publicado. Ahora aprendemos y seguimos, pero falla conmigo. Entonces, sí, libertad. Es que me uno mucho al mensaje que a mí me piden para desplegarte. Me has recordado que en otro evento de Canal C hace poco, que además fue en una casa bonita, que es la casa de Good Rebels de Juan Luis Polo, un CEO dijo... que nunca eliminaría, cuando estaban hablando de comunicación, que nunca eliminaría un post de LinkedIn, ¿no? Y eso me ha conectado con lo que has dicho. Lo dijo Óscar Herencia, CEO de MedLife, ex CEO de MedLife en España. Porque esa persona al final, la siguiente semana, lo que hace el miedo es parálisis, huida o ataque. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues tu empleado ya no va a publicar nada en LinkedIn. Tiene más valor el ahorro que del mensajito que no va a leer nadie en la frase 4 del post,
que lo que estás generándole a la persona de miedo frente a poder ser libre y tener iniciativa. Entonces, no está compensado el miedo. O sea, el miedo es el enemigo de los líderes. Qué maravilla. Yo no me quedaría conversando, me iría de copas con ella, me iría Cuando a cenar quieras. con Paloma y con Ana. Así que un aplauso para ellas Muchas dos. gracias.